Bueno, pues como decía, este es un problema de examen que cayó en el 2018 en un parcial. Entonces aquí tenemos una lámina dieléctrica lineal con susceptibilidad, ahí me he equivocado de color, con susceptibilidad dieléctrica xi sub E o xi a secas. Si no, hay que distinguir entre susceptibilidad eléctrica y susceptibilidad magnética, que introduciremos más adelante. Muchas veces a la susceptibilidad eléctrica la llamamos xi a secas, como en este problema. Entonces, de entrada, yo sé que es un material dieléctrico lineal, aunque no me lo digan, porque desde el momento que me dicen que tiene una epsilon relativa o me dicen que tiene una susceptibilidad, automáticamente sé que es lineal. Y por tanto no es un problema de electretes, sino un problema de materiales dieléctricos lineales. Entonces me dice que la lámina es perpendicular al eje X, la dibujo aquí, la lámina perpendicular a X. Dice que hay un campo externo de amplitud E sub 0 que tiene un ángulo menor que 90 grados con el eje X. Yo tengo un campo eléctrico, este de aquí, externo, que forma con el eje X un ángulo phi, menor que 90 grados. Entonces este campo pues tendrá unas componentes E sub X y E sub Y. No me lo dice, pero aquí creo que hicimos el dibujo en la pizarra seguramente, para que todo el mundo lo entendiera. Pero aquí consideramos que el campo eléctrico está en el plano XY, que no tiene componente Z. Aquí seguramente nos dimos cuenta que no estaba especificado esto en el enunciado y lo aclaramos rápidamente en la pizarra. Siempre que hay dudas, siempre que hay una ambigüedad o cualquier duda que surja sobre el enunciado, si es una cosa importante como esto, lo dibujamos siempre en la pizarra y lo aclaramos para toda la clase. Entonces, bueno, sabemos que el campo eléctrico está en el plano XY y forma un ángulo phi con el eje X y además su módulo es E sub 0. Por tanto, la componente X del campo será E sub 0 coseno de phi y la componente Y será E sub 0 seno de phi, porque el ángulo phi está definido con respecto al eje X y el complementario de phi pues estaría con el eje Y, ¿no? Bueno, sigamos. De momento estamos interpretando el enunciado, ¿eh? Ya sabemos el campo externo, magnitud E sub 0 y ángulo phi, y esto induce una polarización P. Esto induce una polarización P en la lámina. Y es una polarización que no tiene para nada que ser paralela al campo eléctrico. Es decir, puede haber un ángulo entre el campo eléctrico externo y la polarización. No tiene por qué ser paralela. Entonces, el apartado A consiste en... Una pregunta. Sí, Però em sona la teoria que l'important dels camps, bueno, de l'espès de dielèctric lineal sí. era que era proporcional al camp i llavors hauria de ser paral·lel i anar en la mateixa direcció. Al camp total. Mira, aquí ho Ah, tens. vale. El total. I l'altre és el camp extern. Sí, sí, això que dius serà cert i ara de seguida ho veurem, però amb el camp total. Vale, sí, és veritat. Bueno, entonces lo que decíamos, la cuestión es que va a haver un ángulo entre P y el campo eléctrico. Entonces lo que me preguntan es demostrar que el ángulo que forma P con el eje X, que será este ángulo θ, el ángulo de P con el eje X, que será el ángulo θ, cumple que la tangente de θ, que es el ángulo de P, dividida entre la tangente de phi, que es el ángulo del campo eléctrico externo, es epsilon sub r, es decir, esto. Pero, como decíamos, esto será con el ángulo del campo eléctrico externo. El campo total siempre será paralelo a P. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí me dan una pista, ¿eh? Me dice escribir el campo como la suma de dos componentes cartesianas, es decir, esto de aquí, y usando el principio de superposición,
El principio de superposición lo haremos para el campo total y demostrar esto. Bueno, pues nos vamos a resolverlo. A ver, el vector P tendrá una componente X y una componente Y. Os recuerdo que aquí seguro que se aclaró en la pizarra del examen que no había componente Z en nada, o sea que todo está en el plano XY. Entonces, P sub X, el vector P es P sub X, P sub Y. Sabemos que el campo generado por la polarización es el mismo que producen las cargas ligadas. ¿Cuáles son las cargas ligadas? La carga ligada volumétrica es menos la divergencia de P. Suponemos que P es constante. Suponemos que las dos componentes de P son constantes. Entonces, la carga ligada volumétrica valdrá 0 porque la divergencia de una constante vale 0. Carga ligada superficial. Componente normal de P en la superficie. La componente normal de P ya se ve que es P sub X, porque la superficie es paralela al eje Y y por tanto la normal a la superficie es paralela al eje X. Entonces, la normal es igual a X en X igual a de medios, es decir, en la derecha. En la superficie derecha de la lámina n vale X y en la superficie izquierda de la lámina n es menos X, es esta de aquí, en la superficie izquierda, ¿no? Entonces en este caso pues tendremos cargas ligadas P sub X a la derecha y menos P sub X a la izquierda. Carga P sub X a la derecha y menos P sub X a la izquierda. Campo inducido por esta carga ligada. El campo inducido por la carga ligada lo hemos llamado también a veces campo de depolarización en otros problemas. Tiene varios nombres, como decía, campo inducido, campo de depolarización o campo depolarizante. Y es el campo generado por una lámina de carga positiva P sub X y una lámina de carga negativa menos P sub X. Entonces sabéis que una lámina de carga produce un campo en principio igual a la densidad superficial de carga medios partido por epsilon sub 0, pero como se suman el de una lámina con el de la otra, pues me da el doble y se va con el medios y desaparece el 2. Y queda un campo que es P sub X partido por epsilon sub 0. ¿Pero P sub X con qué signo? Ha de ir de las cargas positivas a las negativas. Por tanto, signo menos, en dirección menos X. Esto de aquí es básicamente el campo del condensador. Es el campo del condensador. Un condensador sabéis que son dos placas de carga uniforme. Claro, en el caso del condensador son placas conductoras con carga libre. Por eso aquí, como no es un condensador, voy a poner like a capacitor. Como un condensador, que son dos láminas de carga. En el condensador son láminas de carga libre y aquí son láminas de carga ligada, pero al final es lo mismo. Densidad superficial de carga partido por epsilon sub 0 y con el signo que le toque para que vaya de la carga positiva a la negativa. Este campo teóricamente lo habéis hecho en física 2 y probablemente en el repaso de Roberto también habrá salido. Entonces, sabemos lo que decíamos antes, que el vector polarización es epsilon sub 0 por la susceptibilidad por el campo dieléctrico total, por el campo eléctrico total. El campo eléctrico total es el externo más el inducido o depolarizante. Entonces, el externo tiene componentes E sub 0x y E sub 0y, componentes x e y, E sub 0x y E sub 0y. Luego tenemos el campo depolarizante, que es menos P sub X epsilon sub 0 en la componente X y 0 para la componente Y. Por tanto, para la componente X tenemos el externo menos el depolarizante y para la componente Y tenemos solo el externo. Y esto lo igualamos a lo que tenemos al principio, epsilon sub 0 por la susceptibilidad por el campo eléctrico total. Campo eléctrico total que es
E sub 0 x más E sub 0 y. Bueno, pues tenemos dos ecuaciones, una para la coordenada x, para la componente x y otra para la componente y. Empezamos por la y, que es la más corta. Por la y tenemos... bueno, aquí también podemos escribir esto. Esto lo podemos escribir como p sub x más p sub i. Entonces, para la componente y tenemos p sub i igual a e sub 0 i por epsilon sub 0 susceptibilidad. P sub i es esto. Y P sub x será toda la componente x. P sub x será la componente x del campo por epsilon sub 0 y la susceptibilidad. Por tanto, P sub x será epsilon sub 0 susceptibilidad por el campo E sub 0x. Y luego hay que poner el segundo término, P sub x, por susceptibilidad con signo menos, y las epsilon sub 0 se van. Me queda P sub x por susceptibilidad con signo menos. Vale, pues la componente y de la polarización la tenemos automáticamente proporcional a la componente y del campo eléctrico externo. Componente x de la polarización. Tenemos aquí una ecuación en la cual aislamos P sub x y enseguida vemos que P sub x es este término de aquí, epsilon sub 0 susceptibilidad por el campo eléctrico externo en x, dividido entre 1 más la susceptibilidad. Dividido entre 1 más la susceptibilidad. Y esto de aquí es... Esto es P sub x. Y así tenemos P sub x y P sub y. ¿Cuál es el ángulo que forma el ángulo tita? El ángulo tita es el ángulo que forma el vector P con el eje tita. Con el eje x, perdón. El ángulo tita es el vector P con el eje x. Pues el ángulo tita, si esto es P sub i y esto es P sub x, evidentemente la tangente de tita es P sub i partido por P sub x, cateto opuesto entre cateto contiguo. Y entonces sustituyendo la P sub i que nos ha salido y la P sub x que nos ha salido, tenemos esto de aquí. Y como 1 más la susceptibilidad es epsilon sub r, esto es epsilon sub r, pues tenemos epsilon sub r por el cociente entre la componente i del campo eléctrico, es el campo eléctrico, la componente y del campo eléctrico y la componente x del campo eléctrico. Y si tenemos en cuenta que este ángulo es phi, vemos enseguida que la componente y del campo eléctrico externo entre la componente x del campo eléctrico externo es la tangente de phi. La tangente aquí está un poco... A ver, me quedó un poco mal dibujado, pero es un poco más grande. Se ve enseguida que la tangente de phi es E sub i partido por E sub x. E sub 0i partido por E sub 0x. Y ya hemos obtenido la fórmula que queríamos, tangente de tita igual a epsilon sub r tangente de phi. También nos piden la carga ligada en todas partes y comprobar las condiciones de contorno. A ver, la carga ligada la he obtenido aquí en función de P sub x. Entonces, bueno, aquí puedo sustituir. Bueno, aquí he abreviado un poquito. Aquí he abreviado un poquito. A ver, aquí no me costaba nada para hacerlo un poco más. A ver, está bien, ¿eh? Pero de cara a un examen no me cuesta nada hacerlo un poco más bonito. Cuando pongo la carga ligada igual a P sub x, pues poner el valor que tiene P sub x en función de los datos que me dan en el problema. Pensar que en el problema me dan el campo externo y me dan la susceptibilidad. Entonces, siempre es mejor ponerlo en función de los datos que me dan en el problema. Con signo más o con signo menos, según en qué superficie estamos. Bueno, y lo otro que nos piden es comprobar las condiciones de contorno.
A ver, hay que intentar no de olvidarse ninguna, pero tampoco comprobar condiciones de contorno que no sean, que no haya que comprobar, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones de contorno hay que comprobar? A ver, recapitulando un poco. De esto de aquí me sale que tiene que haber continuidad en las componentes tangenciales del campo eléctrico. De esto me sale que la discontinuidad en las componentes normales del campo eléctrico es la carga partido por epsilon sub 0. Y luego, de esta otra, que la divergencia de D vale la carga libre y la carga libre es 0, pues tiene que salir continuidad de componentes normales del vector D. Entonces, básicamente son tres condiciones de contorno que hay que comprobar sin olvidarse ninguna. ¿Cuál es la que no hay que comprobar? La que no hay que comprobar... A ver, aquí he hecho un poco de mala letra. Esto de aquí es una D. Esto es una D. La que no hay que comprobar es la condición de contorno de las componentes tangenciales de D. Porque nosotros no tenemos... A ver, esta D... Es que estoy escribiendo un poco torcido y entonces me queda todo un poco mal. A ver, nosotros no sabemos cuánto vale el rotacional de D. No tenemos ninguna ecuación de Maxwell para el rotacional de D. Por tanto, como no sabemos cuánto vale el rotacional de D, no podemos poner condición de contorno en las componentes tangenciales de D. Entonces esta es la condición de contorno que no hay que comprobar porque no tenemos el valor que tiene que dar. No sabemos, puede dar cualquier cosa. Entonces hay que comprobar tres, o sea, de las cuatro, que serían dos componentes normal y tangencial de dos campos E y D, de las cuatro hay una para la cual no tenemos una condición de contorno conocida y por tanto quedan tres, ¿no? Entonces estas tres, esto os lo insisto para que en el examen no os olvidéis ninguna y tampoco intentéis calcular las componentes, la condición de contorno en las componentes tangenciales de D, lo cual sería contraproducente a la corrección del examen, pues intentar esto, ¿no? Porque no es conocido lo que tiene que dar. Entonces vamos a ver, la primera, componentes tangenciales de campo eléctrico tienen que ser continuas. A ver, campo eléctrico dentro y campo eléctrico fuera. Esto de aquí sería in, out y out. ¿Vale? Campo eléctrico dentro y campo eléctrico fuera. Este es el dieléctrico. Pues vamos a ver, el campo eléctrico dentro es el externo más el inducido. El externo es esto, componente X, componente Y, y el inducido es este que solo tiene componente X. Campo eléctrico fuera es el externo. El campo eléctrico inducido fuera vale 0 porque se cancelan los campos producidos por las dos láminas de carga. Y además, por ley de Gauss, también se podría ver que si hago una superficie de Gauss infinita que me engloba el dieléctrico y tal, la carga total vale 0, por lo que os decía, que en todo dieléctrico polarizado P la carga ligada total vale 0, entonces la carga total sería 0 y por ley de Gauss me daría también campo producido por las cargas ligadas igual a 0 en el exterior del dieléctrico. En el exterior del dieléctrico el campo es el mismo que el campo externo que había originalmente antes de poner el dieléctrico. Componentes tangenciales. A ver, si la componente normal es X, la componente tangencial va a ser Y. La componente tangencial es Y. Entonces, si yo igualo las componentes Y dentro y fuera, ya veo que tengo lo mismo. Las componentes tangenciales son las componentes Y. Y las componentes Y dentro y fuera son iguales a las del campo eléctrico externo y por tanto iguales entre sí. Y esto es debido a que la diferencia entre el campo eléctrico dentro y el campo eléctrico fuera es justamente el campo inducido por las cargas ligadas.
Y este campo inducido por las cargas ligadas solamente tiene componente X, ¿vale? No tiene componente Y, solamente tiene componente perpendicular a la superficie y no componente tangencial a la superficie. Vale, pues ya hemos comprobado la continuidad de componentes tangenciales de campo eléctrico. Ahora vamos a las componentes normales del campo eléctrico. A ver, supongamos primero el caso X igual a D medios, que sería el caso de la derecha. En la derecha la normal es X positiva y por tanto el campo eléctrico en X fuera por la normal menos el campo eléctrico en X dentro es P sub X. Fijaos, vamos a borrar ahora un poco aquí para que se vea bien. Vamos a borrar esto. Fijaos que ahora como la normal va en X, yo tengo que restar la componente X fuera y la componente X dentro. Entonces hago componente X fuera menos componente X dentro, que me da esto. Cambiado de signo, ya le quito el menos. Me da esto. Y esto es justamente la carga ligada, porque hemos obtenido una carga ligada igual a P sub X. Esto es justamente la carga ligada, o sea que me cuadra en esta superficie. En la otra superficie, en la otra superficie de la izquierda, X igual a menos D, medios, la superficie izquierda, pues la normal es menos X, la normal ahora tiene signo menos, es menos X, y bueno, es lo mismo con el signo cambiado, el signo menos va a parar aquí, es lo mismo con el signo cambiado, y esto y este menos P sub X es exactamente lo mismo que la carga ligada en esta otra superficie. Por tanto, otra vez, en los dos casos, nos ha salido que la discontinuidad de componentes normales de campo eléctrico es la carga ligada partido por epsilon sub 0. Fijaos una cosa importante. Para que salgan bien los signos, la normal apunta hacia afuera. Si esto de aquí es mi dieléctrico, entonces la normal apunta siempre hacia afuera. En las dos superficies, ¿eh? Entonces mirad el planteamiento que yo hago. La normal hacia afuera, n out, por el campo fuera menos el campo dentro. Dicho de otra manera, la normal por el campo en el semiespacio al que apunta la normal menos el campo al otro lado. Es decir, cuando yo resto dos campos, la normal apunta hacia el primero. ¿De acuerdo? Esto es para que salgan bien los signos. Podéis recordarlo de esta manera. Normal hacia afuera por campo hacia afuera menos campo hacia adentro. O al revés, normal hacia adentro por campo hacia adentro menos campo hacia afuera. Pero lo importante es que cuando yo resto dos campos, la normal apunta hacia el primero, out y out. La normal apunta hacia el primer campo de los dos que resto. Porque si no lo hago así, me saldrá el signo cambiado. Esto se deduce muy fácilmente de la ley de Gauss. Esto ya os lo ha demostrado Roberto seguro en clase, cómo se deduce a partir de la ley de Gauss y sale de esta manera. Bueno, nos queda el campo D, nos quedan 2 minutos o 3. A ver, de las dos condiciones de contorno de D, la que hay que comprobar siempre es la de la componente normal, no la otra, porque para la otra no tenemos condición de contorno. Entonces, campo D fuera. Pues como no hay... A ver, campo D fuera es el campo eléctrico externo. Perdón, es epsilon sub... A ver, el campo D siempre es epsilon sub 0, epsilon sub RE, lo que nosotros llamamos epsilon por E. Entonces, fuera, epsilon sub R vale 1, porque fuera no hay dieléctrico. Entonces, como fuera no hay dieléctrico, la constante dieléctrica que hay es la del vacío, y por tanto el vector D fuera es epsilon sub 0 por el campo eléctrico fuera. Hay aire o vacío.
Recordad que el aire sí tiene la misma constante dieléctrica que el vacío, aproximadamente. Entonces, bueno, pues epsilon sub 0 por campo eléctrico externo. Y esto es porque hemos dicho antes también que en el exterior, esto lo hemos justificado antes, que en el exterior el campo es igual al externo, porque las cargas inducidas no me producen campo externo fuera, dada la simetría del problema. Bueno, el vector D dentro del dieléctrico. Dentro del dieléctrico es el campo eléctrico en el interior más la polarización. El campo eléctrico en el interior es el externo más el inducido. Y luego tengo la polarización. Entonces, si yo recuerdo que el campo eléctrico inducido, fijaos, el campo eléctrico inducido es menos P sub X partido por epsilon sub 0, al multiplicar por epsilon sub 0, este campo eléctrico de aquí inducido es menos P sub X partido por epsilon sub 0. Para multiplicar por epsilon sub 0 me da esto, menos P sub X. Le sumo P sub X, más P sub, aquí más P sub I, y se me cancelan los dos términos. Entonces resulta que el vector D en el interior es epsilon sub 0 por el campo externo más P sub I. Pero resulta que la normal está en la dirección X, entonces cuando la componente normal por el campo externo fuera menos el campo externo dentro, esto está mal, aquí hay una rata a corregir. Ah, bueno, no, esto no es una rata, perdón. Esto está, a ver, esto está bien, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco tonto, pero está bien. A ver, fijaos que el campo dentro es epsilon sub 0 por campo externo por P sub I. Entonces el campo fuera es el campo externo. Entonces yo resto el campo fuera menos el campo dentro, se me va este término, se me cancela con este y me queda P sub I. Por eso aquí he puesto menos P sub I. O sea que esto sería correcto. Entonces esta P sub I por la normal vale 0, porque la normal está en X, ¿eh? La normal está en más menos X, dependiendo si estamos en la superficie de la derecha o en la superficie de la izquierda. Pero en cualquier caso, la diferencia entre el campo eléctrico fuera y el campo eléctrico dentro tiene componente I. Yo aquí esto lo haría, ahora visto en perspectiva, lo haría un poco más corto. Lo haría un poco más corto diciendo, a ver, la componente normal del campo, vamos a hacerlo en negro para que se destaque, la componente normal, a ver, esto lo destacho, la componente normal del campo del vector D dentro, o sea, D normal out, sería epsilon sub 0 por la componente X del campo eléctrico externo. Y de aquí sacaríamos que la componente normal del vector D dentro, la componente normal es la componente X. Me queda epsilon sub 0 por la componente X del campo externo, E sub 0X. Entonces yo veo que son iguales y que por tanto hay continuidad, hay continuidad de la componente normal del vector D. ¿De acuerdo? Y como os he dicho antes, para las componentes tangenciales de D no se puede decir nada y por tanto esta no se comprueba.